Damos entonces inicio a la lección inauguralis de la cita argentina. Tenemos el honor entonces de participar de esta lección inauguralis y le damos la palabra al presidente de la cita, abogado Leo Morpú. Muchas gracias, Belén. Señor presidente de FASTA, padre César Garcés, señor regente de la Fraternidad Sacerdotal, padre Andrés Quiroga, señor secretario general de FASTA, Valentín Redondo, señora directora de formación de FASTA, Patricia Rodríguez, señora secretaria de la Sociedad Tomista Argentina, María Fernanda Balmacena Cinquina, señor vocal de la Sociedad Tomista Argentina, licenciado Víctor Basterreche, señor director general del movimiento que nos acompaña a la distancia, doctor Silvano Pena, señora directora nacional del Movimiento para Argentina, licenciada Victoria García, queridos amigos de FASTA y de la cita. Vamos a dar, como anunciaba Belén, inicio a la lección inauguralis de la cita argentina, con la que vamos a dar formalmente por iniciado el año 2024 de la cita argentina. Y también vamos a seguir iniciando, por decirlo de una manera, este segundo año del jubileo de Santo Tomás de Aquino, que hemos tenido la oportunidad hace pocos días de celebrar la Santa Misa por los 750 años de la partida a la casa del Padre Santo Tomás. En primer lugar, le quiero agradecer en la persona de la licenciada Patricia Rodríguez por darnos la oportunidad de que la lección inaugural de la cita argentina tenga lugar en uno de los eventos, actividades más importantes que tiene la ciudad miliciana, que es la reunión de todos sus responsables de formación. Y digo que es para nosotros una enorme oportunidad y un privilegio de venir acá a traer y abrir este espacio de la ciudad miliciana, ese espacio privilegiado de esta comunidad que busca el estudio, la difusión y el diálogo con el hombre contemporáneo a la luz de Santo Tomás de Aquino. Y esta lección inaugural, y de alguna manera este año de actividades, como todos sabemos y lo hemos mencionado al principio de estas jornadas, tienen un contexto muy particular y una gran oportunidad de impulsar a Santo Tomás en la vida de la iglesia y en la vida de la ciudad miliciana, porque estamos, como todos sabemos, celebrando los 750 años de la muerte de Santo Tomás, que coincide con los 50 años del Lumen Ecclesiae de Pablo VI y con los 25 años de la cultura católica de nuestro querido padre fundador. Fecha que también nos acercamos al segundo año de la partida a la casa del padre del querido Fray Aníbal. Entonces esto también es, de alguna manera, un homenaje a un hombre que tanto ha trabajado por el tomismo argentino y el tomismo mundial, que tanto ha trabajado por la ciudad miliciana y que tanto ha hecho por la cita. Entonces, dado este contexto, esta es la primera actividad de la ciudad miliciana en el jubileo de Santo Tomás. Ustedes han recibido hace poco una agenda de actividades, pero lo más importante de esa agenda, que algunas cosas mencionaremos, no es las actividades en sí, sino esta oportunidad histórica de que el movimiento, la Dirección de Educación, la Dirección de Formación, la Fraternidad Sacerdotal, la Fraternidad de Santa Catalina de Siena, la cita, todos los espacios de la ciudad, estamos detrás de promover a Santo Tomás y que Santo Tomás sea el centro de este año y lo que nos queda del jubileo en la ciudad miliciana. Entonces, por eso, esta es la primera actividad, pero de una importante cantidad de otros eventos. Las menciono: el próximo seminario de milicianos en torno a Santo Tomás, el encuentro de coros en agosto, a la luz también de Santo Tomás, con los cantos e himnos eucarísticos de Santo Tomás, la semana de Corpus Christi en nuestros colegios de FASTA, el encuentro de nuestro testigo y maestro, el encuentro de alumbrados por la belleza, y otras actividades que seguramente me estoy olvidando. Y por parte de la cita, vamos a lanzar el segundo año de la revista Según Tomás. Vamos con la universidad a abrir una cátedra Santo Tomás de Aquino en el marco de la Universidad FASTA y estamos hace pocos días relanzando la cita joven. Un aplauso para la cita joven, por favor. Es decir, toda la ciudad miliciana, y aquí encuentra el motivo de por qué hacer la lección aquí,
difundiendo, estudiando, encontrándose, reencontrándose con Santo Tomás, para colocarlo donde siempre estuvo y donde siempre estará, en el centro de la ciudad y en el centro de la iglesia. ¿Esto para qué? Para renovar nuestro compromiso de la devoción a Santo Tomás, del estudio de Santo Tomás, y este compromiso apostólico de llevar a Tomás a todos los hombres y todos aquellos ámbitos que tengamos la oportunidad de iluminar a la luz de la quinate. Y como dije, esto también se enmarca en esa política que aprobó el Consejo Plenario de FASTA de hacer presente permanentemente la memoria y el legado del fundador. Y Santo Tomás es parte del fundador, como el fundador es parte de Santo Tomás. Ahora sí, para no sacarles más tiempo, vamos a presentar a quien va a disertar esta lección inaugural, el padre, el presbítero, Federico José Rossini, que nació el 9 de diciembre de 1982 en San Miguel de Tucumán, en el seno de una familia miliciana. A los 12 años ingresó a FASTA como escudero de Rucaillú y de los 15 a los 20 años ejerció diversos mandos de Rucamancay. Cursó el primario y secundario en el Colegio FASTA Ángel María Guasdrón, obteniendo el título de bachiller humanístico. En el año 2003 ingresó en el seminario de FASTA. Cursó sus estudios en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino de la Orden de Predicadores, obteniendo los títulos de bachiller en Filosofía, profesor y licenciado en Ciencias de la Religión y bachiller en Teología. En el año 2009 recibió la ordenación diaconal y a fin del mismo año la ordenación presbiteral. En el año 2010 y 2011 fue capellán de las comunidades de FASTA en Flores y Lobos. Y a partir del año 2012 hasta el año 2018 continuó siendo capellán de la comunidad de Flores de la jurisdicción FASTA Buenos Aires y vicerrector del seminario de FASTA. Desde febrero del año 2019 asumió como rector de la Casa de Formación de FASTA. El tema que hoy nos presenta es parte de su tesis que está preparando para cerrar el ciclo de maestría en Teología Dogmática en la Universidad Católica Argentina. Federico Rossini, su cátedra. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, antes de que larguemos, Kiara, para pasar la diapositiva, ¿lo tenés vos? Yo, si me disculpan, voy a hacer un poco de Leo, pero soy un poquito más alto que Leo. Sacaré. Ahí. Bien. Para los que están conectados, vos proyectás, ¿vale? ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir esta lección con ustedes. Como dijo Leo, todavía soy estudiante, tengo que cerrar un ciclo de maestría en dogmática, siempre somos estudiantes, siempre estamos aprendiendo. Y compartimos lo que el Señor nos va regalando, ¿sí? Esa es un poco mi intención, poder compartir, bueno, lo que he podido contemplar, reflexionar en estos años. Les propongo que empecemos con una breve plegaria, ¿sí? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, a nos gustar de todo lo bueno y de todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tu divino consuelo. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Reina del Santísimo Rosario, Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He elegido el título La contemplación, un camino cotidiano de santificación para Tomás. Y ustedes verán aquí en esta primera presentación la imagen de Tomás en su escritorio, leyendo, escribiendo y contemplando. Y ya nos da justamente una primera idea de lo que sea la contemplación, ¿no? Ese diálogo de Tomás silencioso con el crucificado. Porque este era un camino
por el cual Santo Tomás se santificó todos los días. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, el día de mañana, ¿cómo se santificó Patricia? Y se santificó dando clases, se santificó enseñando, se santificó organizando espacios de formación, llevando la verdad. ¿Cómo se santificó el doctor Morfú? Y se santificó siendo abogado. Bueno, ¿cómo se santificó Santo Tomás? ¿Cuál era el camino cotidiano por el cual Tomás se fue santificando? La contemplación. La contemplación que abarcaba toda su vida, ¿sí? En la audiencia general del 5 de mayo del 2021, el Papa Francisco reflexiona sobre la oración contemplativa. Un texto muy hermoso. Y en una parte dice así: la dimensión contemplativa del ser humano es un poco como la sal de la vida. Da sabor, da gusto a nuestro día. Se puede contemplar mirando el sol saliendo por la mañana o los árboles que visten de verde la primavera. Se puede contemplar escuchando música o el canto de los pájaros, leyendo un libro, delante de una obra de arte o de esa obra maestra que es el rostro humano. Esto dice el Papa, ¿no? Está hablando de la dimensión contemplativa, todavía no de la oración contemplativa. Dice, es lo que le da gusto a la vida, ¿sí? Y entonces quisiera con ustedes compartir este pequeño video, a ver si se puede ver. Es cuando subimos, gracias a Dios, con los seminaristas en este verano, el volcán Lanín. Son las 8:30 de la tarde, después del refugio, habíamos cenado, vamos a rezar las vísperas mirando el paisaje, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver ahí es la sombra del Lanín que se proyecta sobre el resto del paisaje del entorno, ¿no? De San Martín de los Andes, de Junín. No importa que no se escuche mucho. Ahí están dos fratis. Y ustedes dirán, bueno, pero ha sido muy rápido, padre. Para eso les pongo esta foto, ¿sí? Quédense unos segunditos mirando allí. Es como que la mirada se nos pierde, ¿no? La sombra, detrás está el sol, está proyectando esa sombra, e incluso las nubes que hacen como un hilo por encima del volcán que pareciera humo, pero no es humo. Abajo se ve la espina del pescado, que es ese acarreo largo que se baja, y abajo el bosque. Y uno dice, bueno, ¿qué es la contemplación? Si yo les pregunto a ustedes, cuando a uno le pasa esto, y uno dice, wow, y se queda mirando, ¿no? El gusto de mirar. ¿Qué es la contemplación? Y uno dice, muchas veces he contemplado, pero no sé bien cómo definirlo, ¿sí? Bueno, vamos a tratar entonces de definir un poco qué es la contemplación. Si uno va a una acepción genérica de qué es la contemplación, diría, es justamente un espectáculo grandioso que nos llama poderosamente la atención, que cautiva nuestro espíritu. Es decir, es un mirar con admiración, ¿sí? Cuando uno ve este paisaje dice, qué maravilla, qué cosas hermosas que hace Dios. Cómo se nota la perfección, el orden, los colores, todo, todo, todo. Tomar un mate ahí arriba no saben de lindo que es. Rezar un rosario ahí arriba no saben de lindo que es. Uno se admira y eso genera toda una conmoción en el corazón, ¿no? Esa mirada directa, ¿sí? Cuando el espíritu se posa sobre un paisaje, sobre el cielo, sobre el mar, sobre las montañas, esa mirada directa, admirada, gozosa, eso es la contemplación natural, que puede ser sensible como esta, pero también puede ser imaginativa, como cuando evocamos un ser querido, nos acordamos de nuestro padre fundador, de un abuelo, de alguien querido. Puede ser intelectual cuando decimos, qué belleza lo que dice este autor en este texto, la verdad que está expresando. El término contemplación viene del pensamiento griego. Está acuñado, habían dos términos, lo que voy a decir ahora, para tratar de ver un poco la contemplación
en los griegos, en la contemplación cristiana, en los padres de la Iglesia, en el medioevo, para ver cuál es el marco de Santo Tomás, ¿no? Esto lo vamos siguiendo del diccionario de espiritualidad, que está muy bien tratado, y de un artículo muy bonito del padre Illanes, que sintetiza esto. Y dice, hay dos grandes palabras que usaban los griegos para hablar de la contemplación. Una era la teoría o teoría. Esta teoría es el ver de la inteligencia, ¿sí? Cuando uno dice, ¿por qué viajas? Por el gusto de ver paisajes. Ese ver, ese gustar, esa mirada directa, ¿sí? El pensamiento que eso suscita, ¿sí? Esa actividad de la inteligencia, eso está evocando la teoría, ¿sí? Ese descanso de la inteligencia, ese reposo sobre algo sobre lo cual se disfruta de ver la inteligencia. Y la gnosis quiere decir el conocimiento, de ahí viene la palabra conocer, ¿no? Viene más del ámbito religioso pagano, que no es solamente la acción de la inteligencia, sino que también abarca la afectividad. Como cuando decimos que algo me es conocido, que algo me es familiar, que alguien me es conocido, ¿sí? Está no solamente implicando a la inteligencia, sino que yo lo conozco a este, sé cómo se pone. Es decir, hay una familiaridad afectiva que me permite un conocimiento que otro no tiene, ¿sí? Esto es un tono más de la gnosis, ¿sí? Ambos conceptos van a traducirse o van a explicar esta realidad de la contemplación, pero principalmente la teoría, ¿sí? Este es el concepto que toma Platón. Platón decía que la teoría es justamente este conocimiento especulativo que tiene el filósofo, pero que lo une al deseo religioso de unirse al absoluto, ¿sí? Es el conocimiento que se eleva desde el bien, desde la verdad, desde la belleza de las cosas, hacia el bien, la verdad y la belleza en sí, en las ideas, ¿no? Esa era la teoría para Platón. Y entonces la vida del contemplativo para Platón era el estrato más alto al cual el hombre podía llegar a aspirar. Pero para eso también había toda una purificación que iba haciendo el alma para elevarse en esa contemplación. Aristóteles, su discípulo, va a distinguir qué es la vida contemplativa, justamente esta que está girando en torno a este ver de la inteligencia, al conocimiento, de la vida activa, la vida que se organiza en orden a los otros fines de la vida, ¿no? La que llevamos casi todos. Pero Aristóteles, distinto de su maestro Platón, decía, no podemos solamente contemplar, los dioses pueden hacer eso. Para el hombre, dice, este contemplar forma parte de uno de los bienes propios del hombre y que hace que la vida sea una vida plena. Y entonces el hombre tiene que tener todos los bienes y entre ellos la capacidad de poder contemplar, esta capacidad contemplativa, pero que se va mezclando con la vida activa. Digo esto porque Santo Tomás va a volver sobre esto, ¿no? Plotino, recordarán que este neoplatónico hablaba de el uno que se iba disgregando en el ser y todo el cosmos se iba alejando del uno y entonces empezaba a volver. Dice que esta teoría, esta contemplación es lo que le permite al hombre volver a unirse con el uno, pero para esto hay todo un camino ascético en el cual se tiene que ir desprendiendo de lo corporal, de lo sensible, ¿sí? Con una mirada peyorativa de todo lo que es material. Este término va a pasar entonces al ámbito cristiano y va a ser asumido por los padres de la Iglesia, ¿sí? La revelación cristiana le va a dar a la contemplación, a la teoría, un nuevo tono, otros elementos, ¿sí? En el cristianismo, en la escritura, digamos, este término va a suponer, conocer a Dios supone esta intimidad de vida y de comunión con Él, ¿no? Este encuentro con el Dios vivo que nos da su gracia, que lo recibimos y que a Él nos entregamos. Y en ese ámbito espiritual, con humildad,
conocemos lo que Dios nos quiera revelar a partir de la fe. La contemplación ya no tiene ese tono meramente especular, ¿no? Especulativo. No es solo un mirar con admiración y con gozo, sino que pasa más bien a significar un encuentro personal. Es la apertura a un don y en consecuencia un conocer que implica el amor. Es Dios que me da su gracia y me hace entrar en comunión con Él. Se supera todo panteísmo, toda visión peyorativa de lo material que tenía Plotino o alguno de los antiguos. Y ahora lo que hay que hacer no es dejar de lado el cuerpo, es abrir el corazón a la gracia. Este va a ser el paso para poder contemplar. No es solo por la vía de la introspección o del conocimiento como se alcanza esta unión del espíritu humano con Dios, sino por un conocimiento al que acompañe el amor. Y un amor que implica no la mera complacencia en la realidad conocida, sino una salida de uno mismo para entregarse al otro en cuanto a otro. Es decir, reconozco que Dios es otro y me entrego a Él y lo recibo a Él. Y en esa mutua comunicación voy descubriendo quién es Él, lo voy conociendo a Dios. Los textos sapienciales, tenemos ahí el de sabiduría, el de Romano, cuando hablan justamente de que el hombre por analogía puede llegar a conocer desde la creación que Dios existe. Sí, el hombre puede con la razón conocer que Dios existe, pero no puede entrar en la intimidad del conocimiento de Dios. Esa intimidad nos la da la fe. Esa intimidad nos la da Dios cuando nos da el don de la gracia y viene a habitar en nosotros. En la Escritura quizá el texto más bonito, o no más bonito, el que más llega a mostrar lo que es la contemplación es este del Éxodo, ¿sí? Lo tenemos ahí. El capítulo 33. Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, aquí tienes un lugar, tú estarás de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Qué bonito este texto, ¿no? Es Moisés que quiere ver el rostro de Dios. Y Dios que le dice, todavía no podés, pero sí te voy a conceder, y esto es un acto de misericordia, porque yo quiero compadecerme de vos, porque te quiero dar a conocer esto, porque sos mi amigo. Dice la Escritura, Moisés hablaba con Dios como con un amigo, porque te amo y porque quiero que me conozcas en intimidad. Te pones sobre la hendidura de la roca, te voy a tapar con mi mano y vas a ver mi espalda. Y ahí es donde Moisés ve esta epifanía de Dios, ¿no? Y dice, pero no vas a ver mi rostro, todavía no. Esta es la contemplación cristiana. Es ese Dios que tiene misericordia de nosotros, que nos da su vida y que en ese claro oscuro de la fe, en esa nube luminosa de la fe, ya lo vamos conociendo, ya lo vamos percibiendo, pero todavía no nos toca ver su rostro. Vamos caminando desde ese conocimiento que vamos profundizando de la fe. Ahí está la contemplación cristiana. Los salmos, como este Salmo 42, expresan muchas veces, ¿no? Señor, ¿cuándo entraré a ver la luz de tu rostro? O ese otro salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Cuando llegamos a los textos de San Juan, ¿qué dice cuando empieza el Evangelio de San Juan? Termina el prólogo de Juan y dice, a Dios nadie lo ha visto. Fíjense, visto. Nadie lo ha visto. Lo mismo de Éxodo, nadie puede verme y seguir viviendo. A Dios nadie lo ha visto. Solamente el Hijo único, Jesucristo. Él es el que nos lo ha contado.
Es Jesús el que ha visto cara a cara al Padre. Y es Jesús el que transmite este secreto que Él descubre en el seno del Padre. El Hijo Eterno que está en el seno del Padre, así dice San Juan, es el que lo da a conocer después a sus amigos. También a Juan, que se pone en el seno de Jesús, ¿no? En la contemplación es donde Jesús transmite este conocimiento del Padre. Y en la primera carta de Juan, ya sé por qué se había pasado. En la primera carta de Juan va a decir, nosotros les transmitimos lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado de la palabra viva, se los transmitimos a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Esta es la contemplación cristiana, ¿no? Y este va a ser el tesoro común de todo cristiano que por la fe tiene acceso al Padre. Los padres de la Iglesia van a tomar, como decíamos, los términos de la filosofía antigua. No nombramos a todos, sencillamente a algunos. Clemente de Alejandría y Orígenes van a distinguir la gnosis, dicen, es este conocimiento común a todo cristiano que da la fe. Todos nosotros lo conocemos a Dios. ¿Vieron cuando uno entra a fasta y es nuevo y está en un convivio y no tiene mucha idea? Y dice, no, yo le obedezco al jefe de convivio porque él sabe, porque él conoce. Claro, él tiene un bagaje de familiaridad que el otro todavía no lo tiene. Está aprendiendo. Hay un conocimiento que nos da la fe a todos. Pero, dice, se distingue de qué? De un conocimiento más elevado que se alcanza por una vida de santidad y de oración. Esa es la teoría. Esa es la contemplación. No estamos en un planteo gnóstico de que algunos son los Illuminati, sino que estamos en el mismo plano de la fe, pero que se profundiza por esta vida de oración y de santidad. Macario y San Gregorio van a decir que esta contemplación es la vivencia que connota la percepción de infinitud y trascendencia divina. Es decir, es esta experiencia de lo inmenso que es Dios y que por tanto me lleva a una humildad tremenda frente al misterio de Dios. No estoy tratando de dominar ese misterio, sino que me pongo, cuando descubro, percibo la realidad de la inmensidad de Dios, que estoy entrando en contacto con Él, me lleva a la humildad. Y me lleva también, San Gregorio, Tomás lo va a citar después en la cuestión 180 de la segunda parte, de la segunda secunde, va a decir que el centro de la contemplación está en la caridad. Ya vamos a ver bien por qué, ¿sí? En el medioevo, hacia finales del siglo XII, Guido II, no Guido que está aquí, sino Guido II, el prior de la Gran Cartuja, escribe lo que se llama la Carta sobre la Contemplación o la Scala Paradisi, ¿sí? En donde justamente pone por escrito esta secuencia: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Es la lectura de la palabra, ¿sí? Empieza la oración con la escucha de la palabra, luego el corazón se vuelve sobre lo que ha leído para profundizar la riqueza de lo que hay contenido en esa palabra. Y después de que ha profundizado, desemboca en una admiración de la grandeza de Dios y de los bienes que me está prometiendo ahí. Nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando hacemos una lección, empezamos a leer el texto y de pronto adquiere una profundidad este texto que uno descubre las gracias que Dios promete allí. Y ahí viene la oración. Le pedimos a Dios que nos dé esas gracias que nos está revelando en ese texto. Y dice, y entonces, después de la oración, culmina con este proceso, con este momento de la contemplación, en el que Dios, habiendo escuchado la oración, viene al encuentro del alma, la consuela, la alimenta, la vivifica, hasta conducirla, alternando momentos de luz y de gozo, con momentos de aridez y de sequedad, a un pleno olvido de sí misma y a una honda comunión con Dios. Esta es la contemplación. ¿Vieron cuando uno está rezando
y de repente el Señor le concede descubrir ya no un paisaje de afuera, sino un paisaje de adentro. Descubrir desde la fe que el Señor me ama, que el Señor me tiene misericordia, que soy su hijo. Y cómo el corazón se queda quieto, reposando sobre esa, no sobre esa verdad solamente, sino sobre esa realidad, sobre esa persona. Descansa allí. Ahí está la contemplación. Eso es la contemplación. Y por eso esa contemplación enardece el amor y enardece la unión con Dios. Y por eso, dentro del medioevo, algunos van a poner más el acento afectivo en la contemplación. De eso tenemos un claro ejemplo en San Bernardo, en San Francisco, ¿sí? Y se va a ir dando estos tonos según las espiritualidades de si el tono está más en lo afectivo y unitivo o si está más en la iluminación, en este dejarse deslumbrar por el destello, por la luz, por la belleza de la verdad del misterio, ¿no? Estos dos elementos van a estar cuando se hable de contemplación en el medioevo y hasta nuestros días, después en la modernidad. Cuando llegamos a Santo Tomás, Tomás en la Secunda Secunde, desde la cuestión 180, va a tratar justamente sobre la contemplación, ¿sí? Este era el contexto en el cual Tomás va a pensar, va a profundizar con su teología. Lo primero, Tomás, si queremos hacer una síntesis, va a tomar esta distinción de Aristóteles de la vida contemplativa y la vida activa, ¿sí? Y va a decir claramente que la vida activa, cuando uno está totalmente metido en la vida activa, y hay veces que no te permite tanto la vida contemplativa, ¿no? Es difícil ponerse a estudiar, lo sabrán por ahí los padres jóvenes, acá lo tenemos a Pablito Gaete. Es más difícil estudiar cuando ya tenés dos niñas que están llorando, que tenés que cambiarle los pañales, que te dormís tarde, que tenés que salir a trabajar, y tenés el tiempo, pero te sentás y tenés 1000 cosas en la cabeza. Es más difícil contemplar ahí, ¿no? O es más difícil cuando uno está con mucha tarea apostólica o con mucho trabajo, el poder encontrar este espacio. Pero todos necesitamos, ¿no? El Papa en otra audiencia dice, todos necesitamos de Marta y de María. En toda vida, como decía Aristóteles, necesitamos esta dosis de esta dimensión contemplativa, ¿sí? Pero lo que sí dice Tomás, y es algo muy interesante, dice, la vida activa, sobre todo el ejercicio de las virtudes morales, van a servir para preparar a la vida contemplativa. Justamente las virtudes morales, hay un cierto grado de justicia, de virtud, de santidad, que le permite al alma llegar a una cierta quietud, a una cierta tranquilidad, y en esa tranquilidad puede contemplar. Cuando están los ánimos movilizados adentro, cuando estoy enojado con alguien, no puedo contemplar mucho, ¿no? De hecho, no nos sale rezar. Primero tengo que perdonar, reírme, olvidar, reconciliarme, y ahí es como viene el descanso y vuelvo a rezar, ¿no? Bueno, eso pasa con la contemplación. Y entonces sí, ahí puede llegar el alma a la contemplación. Y la contemplación va a ser esta mirada que es propia de la fe, pero de una fe perfecta, de una fe movida por la caridad, ¿sí? Y Santo Tomás da una definición muy breve, pero muy certera de lo que es la contemplación. Va a decir en esa cuestión 180, en el artículo 3, dice que la contemplación empieza a desglosar los distintos movimientos, ¿no? Esto de la escucha, que decíamos recién, de la meditación, de la indagación, del raciocinio, y dice, pero ninguna de estas cosas es todavía la contemplación. La contemplación, dice, es simplex intuitus veritatis, es la simple intuición de la verdad. Es decir, cuando después de esta meditación, de este raciocinio, de esta búsqueda interior, la inteligencia llega a esa verdad que lo cautiva y entonces se queda descansando en esa verdad que lo admira y que lo mueve
justamente a un sentimiento, a un afecto. Va a decir en la respuesta tercera que esta mirada, por un lado, mueve a ese temor de Dios, es decir, a esa admiración de lo grande que es Dios, de lo bondadoso que es Dios, a ese respeto frente a la grandeza de Dios, pero también va a encender el amor de Dios, va a encender la caridad. Va a decir en esa misma cuestión, el artículo 2 y el artículo 7, que esta contemplación es la que produce más deleite en el hombre. No hay un placer, digámoslo así, el deleite, el gozo es el placer del espíritu, ¿no? No hay un deleite, no hay un gozo más grande que el que da la contemplación. Porque dice, es el gozo de la operación más excelsa, de la facultad más elevada, del objeto más perfecto que tiene el hombre. Pero no solamente eso, no es solamente el que me deslumbro con esta verdad que Dios me revela de sí mismo, dice, sino que es el conocimiento del amado. Es el conocimiento de quien me ama y a quien amo. Y por eso enciende el corazón en el máximo deleite, en la máxima caridad. Y es por eso que esta contemplación va a llevar a este dinamismo, ¿no? Voy descubriendo, me voy deslumbrando con quién es Dios y eso me lleva a que lo ame más. Y a la vez este amor me hace ser más familiar con Dios y eso me posibilita a que lo conozca más. La inteligencia y el afecto van como tirándose una a otra hacia adelante y voy entrando cada vez más en ese misterio de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, esto es lo que escribe Santo Tomás, porque no nos ha dejado una historia del alma, Santo Tomás, no nos ha dejado un testimonio personal de su santidad, pero sí nos ha dejado una doctrina espiritual escrita en sus libros de teología, en donde sin quererlo nos está hablando de lo que está pasando adentro suyo. Este es el camino que él está viviendo en lo cotidiano, en el silencio de su celda. Dicen sus biógrafos, dicen cuando fueron los testimonios del proceso de canonización, que empezaba el día celebrando la misa, después contemplaba la otra misa, se quedaba mirando. Después de eso empezaban las clases en la Universidad de París, con su asistente, con el bachiller bíblico. Después seguía la lectura de la palabra, las disputas, se seguía hasta el mediodía y lo que había salido ahí se completaba después en la celda, escribiendo en las cuestiones los temas que habían ido tratando, ¿no? Y después se quedaba hasta la noche estudiando. ¿Qué hacías, Tomás? ¿Qué hacías en ese momento en esa celda? Estaba contemplando. Aparentemente, si lo veíamos desde afuera, no había mucha actividad, pero por dentro había una actividad tremenda de conocimiento y de amor de Dios. Y así se santificaba. Y dice el mismo Tomás que... Uy, ahí está. Que en esta contemplación actúa de un modo especial, ¿qué cosa? Los dones del Espíritu Santo, pero de un modo especial el don de sabiduría, que hace que el alma guste de las realidades divinas. Es un don que viene a perfeccionar la caridad, justamente. Y de esta contemplación va a brotar, ¿qué cosa? De nuevo la vida activa, que es ahora vida apostólica, contemplata alistradere. De ahí brota la predicación. Transmitir a los otros lo que ya se ha contemplado, lo que se ha cultivado en esa dimensión interior de la contemplación y del encuentro con Dios, eso es lo que se transmite después. Y por eso es un fruto de calidad. Es un fruto que se ha madurado, que ha macerado en ese diálogo íntimo, en ese encuentro profundo con Dios, ¿no? De aquí que necesitamos justamente pedirle a nuestro santo poder cultivar esta dimensión. Porque toda nuestra vida apostólica, si no tiene estos espacios de contemplación, cada uno según su vocación, cada uno según sus tiempos, no le podemos pedir a un laico que tenga los mismos tiempos de una Caterina para rezar. Son laicas consagradas, pero bueno, ellas tienen que, como consagradas, dedicarse más tiempo, ¿no? Pero todos necesitamos de este camino, de esta dimensión de contemplación, ¿para qué? Para que el apostolado sea fructífero, para que no sea
un mero activismo, para que lo que hagamos dé mucho fruto, fruto de calidad. Y quería compartir con ustedes dos textos, no sé cómo estamos de tiempo, dos textos del comentario de Santo Tomás al Evangelio de San Juan, de el capítulo 14 de San Juan, los discursos de despedida, cuando Jesús, después de la última cena, le está diciendo estas cosas importantes a sus discípulos, comentando esta frase del Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Fíjese, es una lección muy bonita, esta de Santo Tomás, la lección, el capítulo 14, la lección segunda. Va diciendo muchas cosas, pero me detengo especialmente. Primero dice Tomás, ¿por qué? No está aquí en este texto, ¿por qué Jesús es el camino? Es su humanidad la que está unida al Verbo y por eso está unida al misterio del Dios uno y trino, y a través de él llegamos, él es el camino, pero dice, también es la verdad por autonomacia, nuestras palabras son verdad cuando coinciden con lo que las cosas son, en cambio, la palabra de Dios, las cosas son por lo que la palabra de Dios dice, y el Verbo es la palabra con mayúscula, y es la vida del intelecto del Padre. Pero quisiera que nos detengamos en este texto que les he compartido acá. Dice Tomás, mas alguien manifiesta su secreto a través de su palabra. Y por eso nadie puede venir al secreto del hombre sino a través de la palabra del hombre. Por lo tanto, porque las cosas que son de Dios, nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, ninguno puede venir al conocimiento del Padre sino a través de su palabra, que es su Hijo. Dice en Mateo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y así como el hombre, queriendo revelar con la palabra del corazón lo que profiere con la boca, reviste de algún modo esa misma palabra con letras o con la voz. Así Dios, queriendo manifestarse a los hombres, reviste su palabra concebida desde la eternidad con la carne en el tiempo. Y así nadie puede llegar al conocimiento del Padre sino a través del Hijo. Qué bonito esto, ¿no? Qué hermoso eso. Vos no podés saber lo que hay en mi corazón si yo no te digo, dice Tomás, esta palabra del corazón que te revela lo que hay acá adentro. La contemplación, y esto lo va a repetir muchas veces a lo largo del comentario de San Juan Tomás, es ese secreto entre los amigos. Es ese secreto que se manifiesta. Es ese secreto que Jesús, fíjense, el Padre a su palabra, como nosotros la revestimos de letras y de sonidos, la reviste de carne, lo hace un hombre, verdaderamente hombre, es Jesús. Solamente en la amistad con Jesús podemos llegar a este conocimiento del Padre. Cuando Tomás contempla cada día y de allí esa primera imagen de Tomás en su escritorio se está encontrando con el resucitado. La contemplación es encontrarse con esa persona, es irlo conociendo y amando, y por eso el Señor le va concediendo la gracia de conocer estos misterios que desde la eternidad estaban escondidos y que Él se los revela a sus amigos. Y fíjense el otro texto, y con esto vamos cerrando, del capítulo 14 también, cuando Jesús les dice a los discípulos, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Dice, Jesús primero anuncia, si uno lee todo el capítulo, dice, voy a la casa de mi Padre. Anuncia la visión futura, dice Santo Tomás. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no, no se los hubiera dicho. Dice, y en segundo lugar, ¿qué es lo que promete? Porque dice, ustedes van a estar tristes, pero después van a tener un gozo que nadie se los va a poder quitar, nadie.
Jesús les está hablando de la resurrección, pero también les está hablando de la gloria. Y esto dice Tomás: promete el gozo del corazón, a saber, por mi visión en la resurrección. Recuerden que el Evangelio, este comentario a San Juan es una toma de apuntes que hizo Reginaldo y nos llega así, ¿no? Un poco corregida los primeros capítulos, por eso es un texto a veces que hay que irlo leyendo despacio. Y en donde Tomás va metiendo otros textos de la Escritura para interpretar el texto de Juan. De ahí que la iglesia canta: este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. Y gozará con la visión de la gloria, dicen los salmos: me llenarás de la alegría de tu rostro, Isaías. Entonces verás y afluirás, y tu corazón se admirará y se dilatará. En efecto, es natural para cualquiera que se goce en la cosa amada. Nadie, sino el que ama con dilección, puede ver la divina esencia. Dice en el libro de Job: da anuncio de ella, de la verdad, a su amigo, porque es posesión suya. Y por eso es necesario que el gozo se siga a aquella visión. Verán, y comenta Tomás, conociendo mediante el intelecto, y se gozará tu corazón. Más aún, el gozo mismo redundará hasta el cuerpo, cuando fuere glorificado. De ahí que añade: y sus huesos germinarán. Dice en Mateo: entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito este texto, ¿no? Como Tomás, que vive día a día esta contemplación, sabe que es el adelanto de lo que va a ver. Sabe que ahora está viendo las espaldas del Señor, pero que un día lo va a ver cara a cara. Va a ver su rostro. Va a poder llegar a esa luz inaccesible en donde todo va a ser la visión del amado. Y fíjense, cita el Salmo de la Pascua. Estamos caminando hacia la Pascua, ¿no? Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos, exultémonos, cantemos. Dice, por eso la iglesia canta así en la liturgia. Dice que nos vamos a gozar con esta visión, que va a redundar en todo nuestro cuerpo. Y por eso también la imagen de este Tomás que llega a la gloria, ¿no? La apoteosis de Santo Tomás, el cuadro de Zurbarán. Ese Tomás que contemplaba aquí y que ahora está viendo. Que ahora llegaba a esa visión de aquellas cosas que le cautivaban de Dios desde este claro oscuro de la fe, que lo enamoraban de Dios, y ahora, después de ese encuentro con el Señor: Tomás, ¿qué deseas? Lo que hemos celebrado ahora, el 7 de marzo, la muerte de Tomás. Nada sino a ti, Señor. Y entonces el Señor le concede, pocos días después, poco tiempo después, ahí en ese mismo momento, contemplar un adelanto de la gloria y después la gloria. Esta es la contemplación que vivió nuestro santo, nuestro patrono, que lo fue santificando en esta vida y que lo preparó para la otra. En este jubileo de Santo Tomás, pedirle a nuestro santo que nos ayude a cultivar esa contemplación, que cada día nos ayude a encontrarnos desde el misterio de la fe con ese Dios vivo que habla en lo secreto, que habla a los amigos, que habla a los que lo buscan, a los que se interesan por él, a los que buscan su rostro, y que también nuestro corazón se pueda llenar de ese gozo, de ese amor, de esa alegría, pueda llevar adelante su misión en esta vida y pueda llegar a la gloria futura. Que así sea. Muy bien, muchas gracias. No sé si-